Amy, porfa, tenga la amabilidad, me recuerda cuál fue el último tema en que quedamos. Nos estaba explicando de dónde salía la viscosidad cinemática. Pues ya nos Vale. dijo la forma. ¿Qué le digo? ¿Hicimos algún ejercicio de viscosidad? Sí, es del plano inclinado. A ver. De aquí no lo tengo. ¿Del plano inclinado hicimos? Vale. Entonces, Sí, de un cubo. ¿pero lo terminamos el ejercicio? Qué raro que no lo tengo. Sí, profe. Vale, vale. Bueno, listo, señores. Entonces, demos comienzo a la clase. Entonces, listo, señores, para todos, muy buenas tardes. Un placer verlos a ustedes. Desafortunadamente, es muy poco el tiempo que tenemos para vernos. Listo, tranquilo, Dayan. Es que Dayan me toca acá. Entonces, chicos, sí, pero por eso tenemos que aprovechar el tiempo al máximo. ¿Listo? Bueno, dado que algunos de estos conocimientos los hemos visto ya en fluidos y termodinámica, por eso algunos los voy a pasar como rápido. Gracias, Amy, ¿no? Muy amable. Chévere, gracias. Entonces, voy a pasar, listo. Voy a pasar esto muy rápido, pues algunas cosas, listo, las que yo considero pues, que son importantes parar, pues las pararé y eso. Sin embargo, recuerden, si ustedes ven que algunas cosas sí es importante como recapitular, no hay problema, ¿listo? Ojo que nosotros nos vamos a centrar mucho en la parte de hidrodinámica, ¿listo? Amy, una preguntita, a ver, miremos estos ejercicios, a ver. No, espérenme un ratico, por favor. Regálenme un minutico, por favor. Bueno, listo, señores. Entonces, miren muy bien. Bien, entonces en ese momento les voy a compartir, señores. Vale, ahí estamos. Listo, señores. Porfa, este primer ejercicio, ¿lo hicimos? ¿Este que estoy señalando ahí? Sí, profe. ¿Ya lo hicimos ese? Sí, ese y el segundo. ¿Este Y el también, del el bloque. del pistón? No, Sí, este, y el el del bloque. pistón. Sí, también. O sea, tres, ya hayamos hecho los tres. Sí. Sí, ¿no? Los tres, ¿no? Vale, bueno, listo. Ok, listo. Ve que bien, hombre, hemos avanzado bastante entonces. Listo, señores. Entonces, a ver, hoy nuestro tema, señores, hace referencia al concepto de presión. ¿Listo? Concepto de presión. Entonces, señores, para mirar ese concepto, aquí traje una pequeña información, pero primero vamos a mirar el concepto como tal y repito, algunas cosas claves, ¿cierto? Que tienen que ver con la parte de presión. Entonces, el primero, lo primero hace referencia eso, listo. Entonces, lo primero hace referencia a qué es presión,
recuerden ustedes, chicos, de lo que ustedes ya manejan, ¿qué es presión? ¿Qué se entiende por presión, señores? ¿Quién quiere participar? Se podría decir que es una fuerza aplicada sobre un área, ¿no? Exacto. Ese es el concepto que todos manejamos, ese es el concepto básico, el fundamental, digámoslo, ¿no? De lo que es presión. Entonces, ojo, es una fuerza aplicada por unidad de área. Pregunto, ¿la presión es escalar o es vectorial? Escalar. Es escalar. La presión es escalar. ¿Por qué es escalar? Porque, bueno, primero, ¿por qué no es vectorial? Porque para que sea vectorial, ¿cierto? Recuerde, toda cantidad vectorial debe cumplir con unas características, que son ¿cuál? Tener magnitud, ¿cierto? Tener dirección, ¿cierto? Tener sentido, ¿cierto? Y en algunos problemas es importante también definir, ¿cierto? Su punto de aplicación. Su punto de aplicación. ¿Listo? Eso cumple toda magnitud de tipo vectorial. ¿Qué pasa con la... entonces, ejemplos de esos, ¿cuáles podrían ser? Los observemos. Tenemos, ¿cómo dice? Eso, muy bien. Algo no está bien. Eso. Listo. Entonces, por ejemplo, miren, miremos nosotros aquí este bloquecito, ¿cierto? Miremos aquí un plano. Lo estamos haciendo coincidir en este caso ahí. Y entonces observemos, señores, que nosotros vamos a aplicar aquí una fuercita ahí. Entonces observen, miren, ¿qué pasa con la fuerza? Miren, que esta fuerza, ¿cierto? Tiene, primero que todo, tiene un punto de aplicación bien definido, ¿cierto? ¿Cuál? ¿Cierto? En este caso, este que está aquí. Pero ¿qué otra cosa miramos nosotros aquí de esta fuerza? Que esta fuerza tiene un valor bien definido. Supóngase 10. Recuerde, cuando hablamos de magnitud no solamente hablamos del número, sino también de su unidad. Supóngase ahí 10 newton, ¿cierto? Y observe también que esta fuerza está claramente definida. Mire, tiene una dirección bien concreta. Si nosotros, recuerde que para tomar una dirección nosotros tenemos que considerar un eje de referencia. En este caso, supóngase que es el eje X. Entonces, mire, el ángulo que está formando la fuerza con el eje X, en este caso, es un ángulo de 0 grados. Este ángulo, señores, es el que me permite a nosotros definir la dirección. ¿Listo? Entonces, mire, tiene magnitud, dirección y sentido bien definido, y aquí está el punto de aplicación también. Entonces, decimos que la fuerza es de tipo vectorial, ¿no? Si yo dibujo esto en 3D, ¿sí? Observemos aquí. Si nosotros dibujamos mi bloquecito de esta manera, ¿cierto? ¿Qué observo? Nuevamente, nuevamente, mi punto de aplicación está bien definido, miren. Es un puntico ahí, ¿cierto? Mire, sobre el cual se está trabajando mi fuerza, ¿cierto? Entonces, ojo, esto es una magnitud o cantidad vectorial, porque tiene esos 3 puntos bien definidos. Ahora sí analicemos nuestro caso, miren, analicemos nuestro caso. Entonces, mire, tenemos aquí, por ejemplo, ¿cierto? Imaginémonos un recipiente. Bueno, más o menos supongamos que el recipiente está por ahí. ¿Listo? Ahí, más o menos. ¿Listo? Entonces, veámoslo ahí. Ese recipiente lo vamos a hacer lo más real posible. Bueno, ahí me queda un poquito mal, hombre, lástima. A ver.
¿Listo? Entonces miren ahí, este sería mi recipiente, ¿cierto? Bueno, supongamos que ahí está el recipiente, ¿listo? Bien, entonces miren, ese recipiente vamos a imaginarnos que está lleno de un fluido, cual lo pinto aquí a continuación. ¿Cierto? Ahí está. Bien, ese es el fluido. Ok, y más o menos, ¿cierto? Eso sería como así. Ese sería mi tanquecito, ¿no? Y el fluido, pues más o menos estaría como por aquí. Mírenlo ahí, ¿cierto? Todo esto sería, pues, parte de nuestro fluido. Bien, señores, pues, ¿qué pasa con la presión? Miren que la presión, ¿cómo actúa? Llega la presión, va a actuar de la siguiente manera. Va a llegar y van a haber unas pequeñas, señores, pequeñitas diferenciales de fuerza, ¿cierto? Que están aplicadas ¿dónde? En unos pequeños diferenciales de área. Ya los vamos a pintar. ¿Listo? Mire, estas son pequeñas diferenciales de fuerza, mire, ¿cierto? Mírenlas. El fluido, aquí en este caso, supóngase que es agua, ¿cierto? Mire, está actuando hacia las paredes del contenedor, mírenlas. ¿Sí? Hacia las paredes del contenedor, mírenlas. ¿Listo? Obsérvelas ahí. ¿Listo? ¿Y de qué manera actúan? De manera perpendicular a la pared. Profe, ¿solamente allá en el nivel de la superficie? No, en toda parte del fluido. O sea, cada partícula del fluido, ¿cierto? Cada partícula del fluido alrededor, ¿cierto? Buenas tardes, Brian. Muy bien, gracias. Cada partícula, ¿cierto? Mire, de fluido ejerce presión, ¿cierto? Hacia el contenedor, ¿listo? En cualquier parte en cualquier parte del fluido dentro del recipiente, ¿listo? Entonces, les decía, pues que lo hace, ¿no? Y lo hace, muchachos, espérense un momentico, chicos, a ver qué está pasando aquí. Sí, Brian, tenemos clase común y corriente. Entonces, señores, ¿cierto? Miren, esas pequeñas diferenciales de fuerza están actuando ¿dónde? Miren, están actuando, ¿cierto? En pequeñas diferenciales de área. Mírenlas, pequeñas diferenciales de área. ¿Sí se dan cuenta? Bien pequeñas, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿pero qué observa usted? Bueno, primero que todo, yéndonos al concepto, nosotros decimos que, pues, la presión, una pequeña presión, es que es la aplicación de una pequeña fuercita sobre una pequeña área. Luego integrando, pues, llegamos a la ecuación, ¿no? De que la presión es igual a ¿qué? A la fuerza sobre el área. ¿Listo? Bueno, pero entonces, ¿por qué decimos que es de carácter escalar y no vectorial? Porque es que, mire, usted aquí me puede decir qué dirección tiene la presión. ¿Me lo puede decir? Creo que no. ¿Por qué? Porque mire, exacto, mire, está en todas las direcciones, ¿vea? ¿Cierto? Entonces ahí no me puede decir que tiene una dirección específica. Desde que no cumpla con alguna de estas condiciones, entonces decimos pues que esta cantidad, en este caso llamada presión, es de carácter escalar. Ojo, coloquemos aquí. La presión es de carácter escalar. ¿Listo? No vectorial. Bueno, eso por ese lado. Bien, señores, entonces, a partir de esta definición que la hizo un gran amigo de nosotros, llamado Blaise Pascal, yo no me acuerdo, creo que el señor era francés, si no está mal, Pascal, no estoy seguro. ¿Ya? Este señor
llegó y aparte de definir este concepto que es de suma importancia para nosotros, también él, a partir de unos experimentos, encontró, ¿cierto? Encontró unos principios que se desprendían de esta definición. ¿Qué principios? El primero, ya lo vemos aquí, miren. La presión, ojo con eso, aparte, aparecen dos principios, ¿cierto? Aquí, coloquémosle aquí, principios. El primer principio dice que la presión actúa de manera perpendicular, ¿cierto? Hacia, a ver, el fluido cuando se encuentra confinado entre fronteras sólidas, la presión actúa perpendicular hacia dichas fronteras. En otras palabras, ¿cierto? Mire, es perpendicular aquí. ¿A qué? A las paredes del recipiente que lo contiene, mire, perpendicular. Cada una de estas fuercitas van a ser perpendicular y es hacia ellas, ¿no? Ojo, miren que yo no dibujé la flecha hacia allá, no. Miren, lo hice bien clarito, mire, la flecha va acá, hacia las paredes. Si se da cuenta, mire, todo es hacia la pared, mire. ¿Listo? Y actúa perpendicular. Donde usted quiera, actúa perpendicular, ¿cierto? Hacia la pared, perpendicular. Es el primer principio, ¿listo? Entonces, por favor, sí es importante que los vayan copiando, ¿listo? Para que los tengan por allá. Entonces, el primer principio dice que en un fluido confinado, ¿cierto? Entre fronteras sólidas, la presión actúa miren aquí, perpendicular, ¿cierto? Perpendicular a dichas fronteras. ¿Qué dice el segundo principio? Ojo, segundo principio, ¿qué dice? Dice, si usted coge un pequeño volumen de fluido, mire, recuerde que todo esto, mire, está lleno de fluido, ¿sí o no? Si usted coge un pequeño volumen de fluido donde usted quiera, supóngase aquí. Ojo, esto es fluido, ¿listo? Esto es un volumen de fluido. ¿Listo? Si usted coge ese pequeño volumen de fluido, ya se va a dar cuenta, o eso se dio cuenta nuestro amigo Blaise Pascal, que la presión actúa hacia el fluido también, como ya sabemos, pero actúa de manera uniforme. ¿Qué significa eso uniforme? Mire, que alrededor de este volumen de fluido, ¿cierto? Mire, si usted se da cuenta, mire, el vector lo estoy haciendo igual. Mire, yo no estoy haciendo aquí este vector más grandote. No, ¿cierto? Estoy haciendo vectores iguales. Esos vectores, al hacerlos iguales, o sea, quiere decir, mire, esta distancia es la misma de aquí, es la misma de acá, la misma de acá, la misma de acá. Eso quiere decir que la presión tiene el mismo valor. Actúa de la misma manera alrededor de un volumen de fluido. ¿Listo? Actúa igual, tiene el mismo valor. Si yo tomo otra molécula, otro volumen de fluido, voy a encontrar lo mismo. La presión actúa uniformemente, ¿cierto? Alrededor de ese volumen de fluido. ¿Listo? Copiémoslo por acá. ¿Listo? Entonces, dice, segundo, la presión actúa uniformemente en todas las direcciones. ¿Cierto? En todas las direcciones sobre un pequeño volumen de fluido. Sobre un pequeño volumen de fluido. Ojo con esos dos principios, señores. ¿Listo?
¿Ok? Bueno, entonces, ¿por qué es importante considerar esa parte? Entonces, observemos. A partir de estos dos principios y de esa ley que aparece aquí, señores, se desarrollaron o sirvieron pues para desarrollar varias aplicaciones. Dentro de esas, señores, una de las más importantes que ustedes conocen y que yo sé que ustedes ya la miraron, si no estoy mal conmigo, ¿sí? Es la siguiente, la famosa, ¿cómo se llama esa? ¿Cómo se llama, chicos? Gato hidráulico. Prensa hidráulica. La famosa prensa hidráulica. ¿Cierto? ¿Y en qué consiste una prensa hidráulica? Entonces, una prensa hidráulica, que nos vamos entendiendo un poquitico aquí, ¿cierto? Entonces es llegar y tener aquí tener dos cilindros, ¿ok? ¿No? Siempre deben ser uno más grande que el otro. La razón ya la voy a explicar, pero sí deben ser una más grande que el otro. Bien, ahí está. Entonces aquí tenemos, ¿ok? Ahí está nuestra prensa hidráulica. ¿Qué le hace falta a esa prensa? Le hace falta unos pistoncitos. Ahí está, un pistoncito, ¿cierto? El mismo pistoncito ahí. Ahora se van a dar cuenta por qué lo hago así. Uh-huh. Aquí tenemos el mismo pistoncito por acá. Ahí, ¿no? Listo, señores. Bueno, entonces permítanme, borro esta partecita de aquí que no nos sirve. El pistoncito de aquí, mire, a este pistón de aquí arriba se le está ejerciendo una fuerza. Vamos a denominarla F1. Esa fuercita está actuando sobre quién, sobre este pistón, que tiene una área, que la voy aquí a, en este caso solamente se mira una línea y la estoy representando aquí con este color, ¿cierto? Entonces miren, a esta área de abajo se la ve como una línea, pero este pistón pues vendría a ser algo como así, ¿no es cierto? Miren, ¿ok? Entonces mire, esta área aquí es la que yo llamé área 1, pues que aquí la vemos simplemente como una línea, ¿listo? Bueno. Pues resulta, señores, que cuando yo hago aplico una fuerza sobre un área determinada, primero que todo, bueno, esta prensa va a estar llena de algún fluido, ¿sí o no? Llamémoslo agua, lo que usted quiera, pero va a estar llena de algún fluido. Muchachos, ¿me están escuchando de pronto? ¿O hay problemas? Es que noté unos ruiditos ahí. ¿Está bien? ¿Sí me están escuchando? Sí, profe, está bien. ¿Sí? Ah, vale, vale. Listo. Entonces, miren, señores, ojo, a este pistoncito de aquí no le vayan a hacer caso, ni a este de aquí, por favor, no le vayan a hacer caso, ¿vale? Entonces, miren, ojo, todo esto está lleno de fluido, ¿listo? Entonces, observa lo siguiente.
Ok, listo. Ahí creo que está mejor. Listo. Entonces observemos, mire. Cuando usted aplica una fuerza F1 sobre un área 1, internamente, señores, como hay un fluido aquí, ¿cierto? Internamente, en el fluido se presenta como reacción un conjunto de fuercitas pequeñitas, mire, que como ya lo vimos por los principios de Pascal, esas fuerzas son perpendiculares, mírelas. Son unas pequeñas, unas diferenciales de fuerza, ¿sí o no? Unas de F, ¿sí o no? Pero están actuando sobre qué, miren, sobre unas pequeñas áreas, señores, véalas aquí, unas pequeñas áreas. Entonces, esa de F sobre esa de A le llamamos nosotros una P, una presión. Como están actuando aquí sobre esta área 1, pues llamémosla esta presión 1, ¿sí o no? Pues resulta, señores, que cuando usted hace esa fuerza F1, automáticamente, señores, ¿cierto? En este pistón de acá, en este pistón más grande, ¿cierto? Se genera también una fuerza están como muy grandes esos vectores, bueno, dejémoslo ahí, se genera una fuerza que la vamos a llamar F2, ¿cierto? Que actúa también, mire, sobre esta área que está aquí, que la estoy dibujando con una línea de color verde, mire ahí, ¿cierto? Mire, sobre esa parte del pistón, ¿no? Y entonces, señores, ¿cierto? Perdón, se genera una serie de fuercitas aquí, miren. Se genera una serie de fuercitas, discúlpenme, una serie de fuercitas aquí, ¿cierto? Perpendiculares, ¿listo? Ok, que se van a llamar, como están actuando sobre pequeñas diferenciales de área, se van a llamar presión P2, ¿cierto? Esa presión P2 causa, ¿cierto? Que acá arriba, ¿cierto? Se produzca esta fuercita que está aquí, ¿cierto? Ay, caramba, listo. Bueno, ahí más o menos. ¿Listo? Hace que se dé esta situación. Bien. ¿Ok? Entonces, a esta fuerza la vamos a denominar F2. ¿Listo? Y ya. Pues bien, señores, según uno de los principios dice que en cualquier volumen de fluido que se encuentre, ¿cierto? Dentro de un recipiente confinado, entonces si usted analiza, la presión va a ser uniforme, va a ser la misma, dice ahí. Va a ser la misma, mire. Va a ser la misma, ¿cierto? Ojo, como la presión es la misma, entonces mire, la presión P1 que está en estas moléculas de aquí, véalas, ¿cierto? Va a ser la misma de aquí, que se llamará PN, PN más 1, PN más 2. Todas las presiones van a ser las mismas en cualquier parte de este recipiente, ¿cierto? Incluyendo las moléculas que están aquí, exactamente aquí. ¿Listo? Conclusión, ¿o qué nos interesa en este momentico? ¿Cierto? Mirar estas partes finales, que presión P1 dice que va a ser igual a la presión P2. ¿Listo? Eso es lo primero que debemos tener claro. Las presiones son iguales en cualquier parte del fluido que se encuentra confinado. Repito, pero nos interesa en este momento desde el punto de vista práctico esta presión P1 y esta presión P2, las que están debajo de los cilindros. ¿Listo? Bueno. ¿Qué otra cosa podemos analizar ahí, señores? Miren, que cuando este pistón, ¿cierto? Este pistón que está aquí, mírelo, usted le aplica la fuerza, pues hombre, este pistón tiene que desplazarse, mire, tiene que desplazarse, ¿qué? Una distancia que la vamos a denominar de 1, miren, ¿sí o no? Tiene que desplazarse esa distancia. Bueno, y si se desplaza esa distancia, pues este otro pistón, ¿cierto? Responde de igual manera desplazándose una distancia de 2. ¿Sí miran? Bueno, la primera pregunta que hago, ustedes así aplicando la lógica, ¿creen que esas distancias son iguales o no son iguales, señores? ¿Qué me dicen? ¿Son iguales o no? Diferentes. Sí. ¿Sí son iguales? Son diferentes. Son diferentes. ¿cierto? Diferentes. ¿Y por qué? ¿Por qué son diferentes? Entonces observe otro detallito aquí, señores. Esto es de análisis, ¿no? Esto es de analizar nomás. Pongan atención. Observe aquí, mire, que cuando este pistón baja, ¿qué es lo que está haciendo? Mire, está desplazando
Mire, una cantidad de fluido. ¿Sí se dan cuenta lo que está pintado de verde? Mire, todo esto me lo está desplazando, mire. ¿Sí o no? Este es un volumen que lo vamos a denominar B1, pues porque está aquí en la sección 1. ¿Listo? Volumen 1. Y mire que cuando él baja, este pistón al subir también desplaza, mire, desplaza también otra cantidad de fluido. Mire, ahí está, ¿cierto? Desplaza otra cantidad de fluido, ¿no? Pero pregunto, este lo vamos a denominar, este que está por aquí, lo vamos a denominar, es fluido, ¿no? Lo vamos a denominar B2, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues estábamos hablando de la sección 2. Ojo, señores. ¿Ustedes qué dicen? Aplicando la lógica, miren, ¿cierto? Este volumen, señores, debe ser exactamente el mismo, o sea, se debe conservar, ¿no? La cantidad de masa, pues podríamos decirlo también aquí, ¿no? Pero en ese sentido, señores, también el volumen debe ser igual, miren. El volumen debe ser igual. Este volumen de aquí debe ser igual al volumen de acá. ¿Listo? El volumen debe ser igual. Y para que eso se cumpla, entonces vamos colocando aquí. Volumen 1 debe ser igual al volumen 2. Pero para que eso se cumpla, señores, si se dan cuenta, miren, este es un émbolo cilíndrico, mírenlo aquí, es cilíndrico. Entonces, ¿cómo se calcula el volumen de un cilindro? Pues el volumen de un cilindro se calcula multiplicando el área 1 por la distancia 1, ¿cierto? Y en el mismo sentido, el volumen 2, área 2 por distancia 2, ¿sí o no? Entonces, bueno, esos son detallitos que hay que cumplir, ¿no? Que hay que tener en cuenta por el momento. Ahorita dejémoslos ahí. ¿Qué otra cosa sabemos nosotros de la física? De la física nos han enseñado que cuando un cuerpo se desplaza, ¿cierto? Transversalmente hablando, pues, cuando un cuerpo se desplaza, nosotros también podemos decir que se realiza trabajo, ¿no? En este caso, como estamos hablando de la sección 1, aquí también diremos, pues, que este émbolo realiza un trabajo que lo vamos a denominar W1. Y por su parte, este émbolo de acá recibe también un trabajo que lo vamos a denominar W2. Pues señores, resulta que desde el punto de vista ideal, y en el caso de las prensas hidráulicas, el trabajo real que realizan prácticamente se asemeja bastante al trabajo ideal, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre un trabajo ideal y un trabajo real? Que un trabajo ideal se supone pues que ahí no hay pérdidas, ¿cierto? No hay pérdidas de energía por ningún efecto. Por ejemplo, no hay fricción entre el émbolo y el cilindro. El cilindro pues viene a ser la prensa, ¿no es cierto? Y el émbolo viene a ser este. Entonces, mire, se supone que aquí no hay pérdidas. La verdad es que sí hay pérdidas, pero las pérdidas digamos que son despreciables prácticamente, son muy pequeñas. Y entonces por eso el trabajo ideal acá en la prensa hidráulica se lo puede considerar, perdón, el trabajo real de la prensa se lo puede considerar como ideal, o sea, como que las pérdidas son muy bajas. En ese sentido, entonces, señores, el trabajo hecho por el émbolo 1 prácticamente es igual al trabajo hecho por el émbolo 2, ¿cierto? ¿Y qué es trabajo? Recordando un poquitico las definiciones, trabajo es el producto de la fuerza 1 por la distancia 1. En similitud, trabajo 2 será fuerza 2 por distancia 2. ¿Listo? Pues mira, aquí tenemos tres ecuaciones de suma importancia. Recuerde que las que son importantes, señores, yo se las coloco aquí. ¿Sí? Se las coloco en un cuadradito. Entonces, miren, estas ecuaciones son importantes, por eso las colocamos así. ¿Listo? Entonces, miremos esta otra. Y miremos esta otra. Bien, ahí tenemos estas ecuaciones. Bien, bueno. Ojo, estas tres ecuaciones son las que se deben cumplir. Les pido por favor que pongan mucha atención porque, señores, la verdad, solamente en libros especializados encontramos esto. Normalmente lo que usted encuentra es esto, esta parte, pero estas otras dos partes casi no las consigue usted. Entonces pondrá mucha atención a eso. Entonces, ya sabemos que por definición la presión que es el cociente de la fuerza 1 sobre el área 1.
En el caso de la presión 2, pues será la fuerza 2 sobre el área 2, ¿cierto? Pues bien, señores, esta ecuación también yo la puedo despejar de la siguiente manera, miren, llegar y decir que esto es igual a ¿qué? Fuerza 2 sobre fuerza 1, y acá, ¿cierto? La despejo así, o sea, coloco las fuerzas en un lado y coloco las áreas en el otro lado, ¿me menciono? Y esta ecuación es exactamente esta ecuación de acá. ¿Qué obtengo aquí, señores? Aquí obtengo un concepto que es bien importante, señores, cuando usted diseña y fabrica una... Checho, esto me está fallando. Cuando usted fabrica una máquina, señores, ¿cierto? Lo que debe buscar es conseguir algo que se conoce como ventaja mecánica. ¿Qué es ventaja mecánica? Es hacer que la máquina, usted le aplique una poca fuerza y al final, ¿cierto?, obtenga una gran fuerza. ¿Sí me hago entender? Un ejemplo es el gato hidráulico. Todo el mundo creo que conoce que es un gato hidráulico. Entonces, si observa usted con la mano le hace fuerza al gato, ¿cierto? ¿Y qué obtiene como salida? Que suba un carro, y un carro puede estar pesando 700 kilogramos, una tonelada, ¿cierto, señores? Miren, y con una fuerza de más o menos unos 50 kilogramos, ¿no? Si hablamos pues de unidades del sistema viejo, ¿no? Kilogramos fuerza. Unos 50, 60, 70 kilogramos, y eso es mucho, menos, yo creo que unos 40 kilogramos nomás, a lo máximo. Usted aplica fuerza a ese gato y como consecuencia, pues usted sube el peso de, por ejemplo, 700, 800 kilogramos, ¿listo? Eso es ventaja mecánica, que usted aplique poca fuerza y al final pueda contrarrestar una gran fuerza. ¿Listo? Bueno, de lo contrario, señores, no tiene sentido que se construya ¿qué se llama? Una máquina, cualquiera que sea, no tiene sentido. Entonces, en ese sentido, señores, esa ventaja mecánica debe ser mayor, ¿cierto?, que la unidad. Debe ser mayor que la unidad. ¿Listo? Para que esto sea valedero. ¿Y por qué no le coloqué igual? No, porque, repito, no tiene sentido. Entonces, ojo, si no tiene sentido, siempre una prensa hidráulica debe tener una diferencia de diámetros, ¿cierto? Mire, si se da cuenta aquí, este diámetro de aquí o este émbolo de aquí, mire, es de menor diámetro, ¿cierto?, que este émbolo de aquí. Mírelo, es de mayor diámetro. Si se da cuenta, es por eso. No tendría sentido. Si son iguales, ¿qué querría decir? Que usted la aplica 50 kilogramos o 50 newton, para hablarlo bien, 50 newton, y como resultado que obtiene 50 newton. Entonces, ¿qué hace con eso? Para eso no construyó nada, ¿cierto? Bueno, entonces, ojo, señores, la ventaja mecánica, pues, se la puede calcular como el cociente de fuerzas o también como el cociente de áreas, ¿no? Pero bueno, vamos a mirar, señores. Si estas tres ecuaciones se cumplen, con dos que yo haga ahí, señores, la tercera debe verificar lo que yo haga con esas dos ecuaciones. Entonces, por ejemplo, aquí, miren, yo digo que la ventaja mecánica es la división de estas fuerzas. Entonces, miremos qué pasa con el volumen. Con el volumen, no, miremos primero el trabajo. Con el trabajo, señores, miren, yo voy a despejar estas fuerzas tal como están aquí. Fuerza 2 sobre fuerza 1. Entonces, ¿qué obtengo? Tengo que fuerza 2 sobre fuerza 1, ¿cierto? Va a ser igual aquí. Aquí queda la distancia 1, y aquí distancia 2. Miren, observen, en el caso de los trabajos decimos que las fuerzas son inversamente proporcionales. Miren, la F2, mire, la distancia está acá. La F1, mire, la distancia está acá. Son inversamente proporcionales, ¿cierto? Pero mire qué obtengo aquí. Observen, mire, que la fuerza 2 sobre la fuerza 1, que es la forma de calcular la ventaja mecánica, ¿cierto? ¿Sí? También me sirve para que si yo no tengo las fuerzas, yo puedo calcular la ventaja mecánica y veamos. Este y este de aquí, miren, ¿se da cuenta? Entonces, usted puede calcular esa ventaja mecánica con las fuerzas, con los desplazamientos o con las áreas. Pero como nosotros, como ingenieros, debemos ser incrédulos, ¿cierto? Entonces, ojo, si esto es verdad y esto es verdad, con esta ecuación yo debo corroborar lo que obtuve con esta ecuación, lo que obtuve con esta ecuación y lo que obtuve con esta ecuación. Verifiquémoslo. Entonces, ojo, aquí yo digo que las fuerzas son iguales a las distancias. Aquí yo digo que las fuerzas son iguales, inversamente hablando, a las distancias, y aquí yo digo que las fuerzas son directamente iguales a las áreas, ¿sí o no?
¿Qué pasa con esta ecuación? Pues aquí vamos a despejarlo. Entonces, por ejemplo, mire, despejemos las áreas tal como está aquí. Supongamos. Pues yo digo aquí, mire, que el área 2 sobre el área 1 debe ser igual a ¿qué? A la distancia 1 sobre la distancia 2. Ojo, si esto, o más bien esto de aquí, está bien, y esto está bien, pues con esto yo debo corroborar. Y miremos, mire, dice que área 2 sobre área 1 es el inverso de las distancias. ¿Listo? Entonces, pero ojo, F2 sobre F1 es el inverso, ¿cierto?, de las distancias. Miremoslo aquí. Si yo coloco esto también aquí en esta ecuación, mire, esto me queda como, mire, F2 sobre F1 es igual a D1 sobre D2. D1 sobre D2 es igual a F2 sobre F1. ¿Listo? Y F2 sobre F1 dice que también es igual a que área 2 sobre área 1. Mire, y si observa usted, mire, aquí, ¿qué obtuve? Exactamente lo mismo que obtuve aquí mismo. ¿Sí? Con eso estamos diciendo que efectivamente esto es verdad y esto es verdad, señores. ¿Listo? ¿Hasta aquí estamos bien, chicos? ¿Hasta aquí no hay problema? ¿Aló, chicos? ¿Me están escuchando? Profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, Sí, chicos, profe. bueno, listo. Ok, muy amables. Bien, señores. Entonces, por favor, ojo con esto, porque de aquí vamos a hacer unos ejercicios, no sé si hoy, ¿ya? Pero si no es hoy, la próxima hacemos unos ejercicios, ¿listo? Bien, señores. Entonces, esto es lo que hace referencia a una de las aplicaciones, ¿no?, de las varias que existen sobre el principio de Pascal, ¿no? Bueno, ahora vamos a mirar, señores, ya efectos, señores, del concepto, de este concepto. ¿De qué es presión? Presión, pues dijimos que es fuerza sobre área. Entonces, analicemos, muchachos, aquí, ¿cierto? Miren, señores, estos cuadritos que están aquí, este y este que está aquí, miren. Aquí es un señor, ¿cierto?, ¿no?, que pesa 68 kilos, y aquí hay un sardino que pesa 68 kilos. Entonces, observen, miren, este joven que está aquí, este señor, ¿cierto?, mire, solamente está usando sus zapaticos, miren. ¿Cierto? Sus zapatos. 1,47. ¿Ya? Y miren, el peso, miren, como se distribuye en un área bien pequeña, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Miren, el señor se entierra, ¿cierto?, en la nieve. Pero mire, este sardino que es más inteligente, ¿qué hizo? Llegó. ¿Aquí ves? Este señor que está aquí, ¿sí? Este joven que está aquí, ¿qué hizo? Mire, llegó y amplió el área. Miren, señores, aquí, amplió el área, ¿verdad? ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? Lo mismo hizo con el otro esquivia, le colocó unas tablitas aquí. Al colocarle el área de contacto, señores, ¿qué está haciendo? Mire, él fue más inteligente, ¿cierto? Así disminuyó la presión, ¿listo? Y al disminuir la presión evitó caerse como le pasó a este joven que está aquí. ¿Sí se dan cuenta? Profe, ¿y por qué eso? Entonces, ¿qué nos dice el principio? ¿Qué nos dice el concepto? Que presión es fuerza sobre área. Si yo tengo mayor área, ¿cierto? Mire, el área es inversa a esta variable que está aquí. Mire, si este es más grande, si el área aumenta, la presión disminuye. Y viceversa, si el área disminuye, la presión aumenta, mire. Entonces, mire, si el área disminuye, mire, solamente son los zapatos, aquí está el otro zapato enterrado, es un área pequeña. Sume usted el área de este zapato más el área de zapato, pues le da un área muy pequeña. Y la misma fuerza, ¿no? Estamos considerando la misma fuerza, ¿cierto? Entonces, mire, la presión que se está ejerciendo sobre el suelo, en este caso sobre la nieve, pues es menor y por ende, pues fácilmente se va a hundir. Pero, ¿qué le pasa acá? Mire, como acá estamos aumentando el área, mire, ¿cierto? Estamos aumentando altísimo. Entonces, mira, al aumentar el área, la presión disminuye sobre la nieve, ¿cierto? Y al disminuir sobre la nieve, ¿cierto?, él puede pararse ahí sin ningún problema. Esto es importante. Miremos estos otros ejemplos, señores, que he traído a colación aquí, ¿no? Son bien, bien claves. Y miremos, muchachos, qué pasa aquí con los zapatos de una mujer y en este caso, pues el zapato de un hombre. Más bien, analicemos un zapato específico que es el, ¿cómo se llama este? Una zapatilla, ¿cierto? En donde, mire, el área de contacto, ¿no?,
Si hablamos solamente del talón, estaríamos hablando, mire, de esta área, mire, ¿cierto? Mientras que si hablamos del tacón, por ejemplo, y coloco como ejemplo el tacón, pero podríamos hablar de todo el área en la que está apoyado el pie, que en este caso, si es el hombre, mire, estaría apoyado en todo esto, mire, ¿cierto? En esto más esto. Mientras que en el caso de la mujer está apoyado ahí. Mire, es más, mire, como este zapato tiene esta forma, mire, no está apoyado, mire, durante todo este piso. Entonces, mire, en realidad la mujer está apoyada es ahí, véalo. ¿Sí se dan cuenta, jóvenes? Miren. Entonces, ¿qué pasa? Si aplicamos la ecuación, presión es igual a ¿qué? A fuerza sobre área. Presión es igual a fuerza sobre área. Pero ¿qué pasa? Área es menor, mire. El área en el zapato de la mujer es menor. La presión es mayor. ¿Me entiende? Ojo aquí, ojo con las chicas. Mire, estamos hablando de una mujer y un hombre que pesan lo mismo. Entonces, mire, la presión que están ejerciendo las mujeres, ¿cierto? Usando zapatillas, es mayor, es mucho mayor. Pero aparte de eso, señores, ¿cierto? Hay otro problema. Que el pie, pues de la dama, ¿cierto? El pie de la chica, mire, está apoyado de una manera bien tenaz. ¿Sí? Mírelo ahí, ¿no? Entonces, ojo, aparte de que está apoyado sobre una pequeña cantidad de área, está, apoyando o aplicando una fuerza de una manera muy mal, pues, ¿cierto? Muy mal, ¿no? En contrario, pues, a lo que pasa con el hombre aquí. Bueno, entonces, mire, observen que en el hombre, mire, hay más área, a la presión es menor. ¿Eso de qué manera nos perjudica, nos ataca, señores? ¿Cierto? Entonces, observemos, señores. Las mujeres, señores, no sé si alguna de las que está aquí me puede corroborar lo que voy a decir ahora. Ellas pueden sufrir de muchos dolores de cabeza y todo por efectos de este fenómeno, de esta variable llamada presión. ¿Por qué? Voy a hacer aquí, chicos, me disculpan el gráfico, ¿vale? Voy a hacer aquí el caso de una chica. Listo. ¿Ok? Entonces observemos, mire, si la chica tiene zapatillas, ¿ok? Entonces, mire, la presión, señores, como es bien puntual, mire, ¿cierto? Ojo, y recuerde que nosotros tenemos articulaciones, mire, articulaciones, ¿no? Articulaciones, bien. Entonces, ¿qué pasa? Mire, recuerde que tenemos un sistema óseo, ¿cierto? Un sistema esquelético aquí, ¿no? Mire, y aquí hay articulaciones, miren, señores, ¿cierto? Y aquí están las caderas, pues, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Mire, que toda esa presión, señores, es intensa, ¿ya? Y llega aquí a estas articulaciones, llega aquí a estas articulaciones, llega aquí todo esto, llega por la columna vertebral, se distribuye, incluso pasa al cerebro, señores, ¿ya? Imagínense adicionalmente que use zapatillas, que el propósito, pues, es bonito ver una mujer con zapatillas, ¿no? Pero, pues, miren lo que pasa, ¿no? Entonces, observen, esa presión, como es puntual, señores, es muy puntual, afecta a estas articulaciones que están aquí, señores, y aparte de que puede causarle problemas al sistema óseo, también causa problemas al cerebro, desde el punto de vista nervioso. ¿Listo? Entonces, esto es grave, porque pues el ser humano no está condicionado, no está diseñado pues para que use este tipo de objetos, ¿no? Esos son inventos del hombre, pero no es lo ideal, es que uno utilice toda la plataforma, ¿cierto? Toda la plataforma del pie, ¿cierto? Por eso, no sé si ustedes observan, pero cuando uno, por ejemplo, se coloca tenis, es riquísimo, es como si estuviera a pie descalzo. Y ahora que ustedes están en sus casas, me imagino que muchos de ustedes, ¿cierto? Estarán, por ejemplo, en chanclas, en sandalias, ¿cierto? ¿No? Y mire, y uno se siente relajado. ¿Por qué? Porque la presión se distribuye en toda el área, muchachos. Cuando usted está con tenis, está tranquilo, mire, porque la presión se distribuye así, ¿ya? Mire, cuando usa estos zapatos, todavía está tranquilo a pesar de que ya va perdiendo área, ¿cierto? Ya va aumentando la presión, ¿no? Entonces les hago una pregunta, señores. Imaginémonos que usted manda a unos trabajadores a que hagan mantenimiento a un tejado. Bueno,
Más o menos así, me disculpan aquí, chicos. ¿Sí? Bien, entonces observemos, miren. Ahí está, supongamos que ese es el tejado. ¿Listo? Bueno, entonces miren, usted manda a un trabajador a que vaya a limpiar ese tejado. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el trabajador. Entonces hay dos opciones, ¿cierto? ¿Ya? Para él pararse o ubicarse encima de ese tejado, está esta posición, señores, o también está esta otra posición. ¿Listo? Posición B. La pregunta es, ¿cuál de las dos posiciones considera usted que es más segura teniendo en cuenta el efecto de la presión? Coméntenme, señores. ¿Quién me dice? ¿Cómo dice? ¿La B? La B, profe. Posición B. ¿Por qué? Sí, Denme las la- razones. Distribuye Muy más. bien. Habría una mayor área. Ojo, la cuestión es el área. Muy bien, la cuestión es el área. Miren aquí. Miren, señores, aquí incluso podemos considerar, si quieren, también la parte de la espinilla, ¿no? Miren, supongamos, ¿cierto? Mire, está en contacto eso, está en contacto eso. Mire, ¿cierto? Mientras que está en contacto acá, mire. Y vamos a imaginarnos que el tipo, pues es el mismo tipo, ¿no? Mire. O sea, ¿qué quiere decir? Que el peso, supóngase que son 200 newton, ¿cierto? Ese peso es el mismo, mire. Vean, 200 newton, ¿sí o no? Entonces observemos, mire, aquí hay dos áreas, aquí hay cuatro áreas, ¿cierto? Entonces analicemos aquí desde el punto de vista numérico. Presión es fuerza sobre área, para el caso A. Para el caso A, ¿cierto? Entonces, mire, la fuerza dice que son, ¿cuánto? 200 newton. Y el área, pues vamos a imaginarnos que son, cada área mide 1, entonces son dos áreas, ¿listo? Entonces, sobre 2. ¿Cuál va a ser la presión, ¿cierto? Que va a soportar, aquí el tejado, pues va a ser 200 entre 2, va a ser 100 metros cuadrados, ¿no? 100 pascales, ¿cierto? Ella va a ser la presión que va a soportar, ¿cierto? El tejado si el tipo está trabajando así. Bueno, ¿qué pasa si el tipo trabaja así? Entonces, miren, la presión va a ser igual a fuerza sobre área, y entonces aquí decimos que esto va a ser que 200 newton dividido entre que 1, 2, 3, 4, suponiendo que cada área vale 1 metro cuadrado, entonces serían 4 por 1, 4 metros cuadrados, 200 entre 4 me daría 50, ¿cierto? Pascales, ¿sí? Y mire, y es más, si usted es una persona bien cautelosa y le gusta la seguridad y todo, dice, no, yo le voy a aumentar el área lo que más pueda para estar tranquilo. Entonces, ¿qué hace? ¿Y no se han dado cuenta qué hacen los constructores cuando se ven en peligro? Ellos, no, señor. Ellos llegan y hacen esto, mire. Colocan una tablita ahí. ¿Se dan cuenta? Miren, una tabla. Y encima de la tabla, ¿cierto? Ellos se depositan. ¿Qué es lo que están haciendo? Ellos no saben de física, pero ¿qué es lo que están haciendo? Están, mire, ampliando el área de contacto. Entonces, esta área, mire, se distribuye en esta parte del tejado, en esta parte, en esta otra parte del tejado. Y así hay seguridad. ¿Sí se dan cuenta, chicos? Miren lo importante que es. Y es un simple concepto, ¿no? Un simple concepto, pero miren lo importante que es, ¿no? Miremos aquí otros ejemplos de manera rápida, señores. Es bien clave que observemos esto. Miren, señores, aquí. Mire, cuando una mujer está enfadada, ¿cierto? Está brava. Mire lo peligroso que es si ella maneja el concepto de presión, vean. Observen, ¿cierto? Tenemos aquí, mire, que usted, si a usted lo pisa un tipo, una persona que tenga unos zapatos de este tipo, mire, el área de contacto, recuerden que es todo esto, mire, usted lo aguanta y no le pasa nada, ¿cierto? Pero si una mujer con tacos, mire, lo llega a pisar y los tacos son puntiagudos, señor, uno llora, ¿cierto? Uno mira estrellas. Aquí está, mire. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Por la presión, mire, la presión, ¿cierto? Presión, menor área, ¿cierto? Mayor presión, mire. En cambio, si lo pisa un tipo que tenga zapatos entre más planos, ¿cierto? El dolor va a ser menos. ¿Por qué? Porque la presión
va a ser menor porque el área es mayor, ¿sí? Miren eso, es bien importante esas cositas, miren, y son muy comunes en la práctica. Observemos aquí, señores, también este joven, mire, es el mismo que está en dos posiciones, mire. Aquí, mire, se ha acostado, y ¿qué observamos? Que al estar acostado, mire, está más área de contacto, ¿cierto? Con esta, ¿cómo se llama esto, muchachos? Esta malla, no sé cómo se llamará, la verdad. Entonces, mire, pero entonces, ¿qué pasa? Mire, este peso se distribuye, mire, en toda su área, mire. Entonces, la presión que le están haciendo a esta malla es tan pequeña, mire, que poco se deflecta. Mire, aquí vemos la deflexión, mire, muy poquito, ¿verdad? ¿Cierto? En cambio, cuando el tipo se para, la presión se la ve bastante evidente. ¿Por qué? Porque miren que todo el peso está aplicado en los zapatos, ¿cierto? Miren, entonces la presión aquí es mayor, miren, fuerza sobre área. Como el área es bien pequeña, son los zapatos nomás, ¿cierto? Mire, esta presión se incrementa y el efecto lo vemos, mire, por el pandeo, no hablemos de pandeo, por la deflexión mejor, por la deflexión, ¿cierto? De esa lámina. ¿Sí se dan cuenta? Miren, señores, conceptos sencillos, ¿no? Aquí, vean, miren aquí. Miren el caso de este martillo, vean. ¿Sí? Todo es analizando el concepto de presión. Presión es igual a fuerza sobre área, ¿cierto? Entonces observemos, mire, tenemos aquí un clavo, choque. Clavo termina en punta, ¿no? Entonces, cuando usted le hace una fuerza, ¿no? Miren, aquí hay un cuerpo que toca vencer, que es que la madera, o bueno, lo que sea, ¿cierto? Y entonces, pero mire, ¿cuál es el área de contacto? Si observa ustedes el área de contacto, que ese es un punto. Mírelo, es un puntico el que está aquí, el punto del clavo, ¿no? Entonces, el área es súper pequeñita, mire. Ahí es la aplicación positiva, mire. Como el área es súper pequeñita, la presión que usted le está haciendo a este puntico de la madera, aquí a un puntico de la madera cualquiera, pues es una presión altísima, porque el área es pequeñita. Entonces, con poquita fuerza, señores, usted hace que ese clavo entre. ¿Qué pasa si coge el clavo al revés? Mire, hipotéticamente hablando, ¿qué pasa? Pues mire que la cabeza tiene un área de contacto. Entonces, ¿qué pasa? Que la cabeza, el área es mayor. Cuando el área es mayor, la presión que usted le hace a esta cabeza para que entre aquí es bastante pequeña, ¿cierto? Tan pequeña que lo más probable, ¿cierto? Es que, miren, papi, perdón, hijo, ya entre, mi hijo, ya entre a la clase. Perdón, chicos, regálenme un minutico, por favor. ¿Listos? Entonces, ¿se dan cuenta, chicos? ¿No? Miren, ahí, más probable es que se doble, perdón, ¿cierto? ¿A qué? A que entre la cabeza de ese clavo a la madera, ¿no? Y aquí podemos ver, miren, unas aplicaciones, miren, como les digo, esta es una aplicación buena, ¿cierto? De los usos que se le puede dar a la presión. Y vemos otras aplicaciones, ¿no? En la parte de la magia, ¿no? Yo aquí no tengo fotos de eso, pero sí se han dado cuenta que, por ejemplo, llega un tipo, ¿no? ¿Dónde era que estaba aquí? Vea, llega un tipo aquí como el joven que está aquí, acostadito, ¿cierto? Y se acuesta en un colchón, no como el que ven aquí, sino un colchón de clavos, ¿no? Y entonces uno queda admirado, queda anonadado, señores, viendo que el tipo está acostado ahí y no le pasa nada. ¿Cierto? ¿Cuál es la razón? Aquí está el concepto de presión, señor. Fuerza sobre área, ¿cierto? Al tipo no le pasa nada, ¿por qué? Porque es que el cuerpo no está apoyado en un solo clavo. El cuerpo está apoyado es en varios clavos, ¿cierto? Lo que hace es aumentar el área de contacto, disminuyendo la presión en un punto. ¿Sí, señores? ¿Sí ven? ¿No? Entonces, miren, esto tiene muchas aplicaciones y hay muchas que las podemos nosotros inventar, ¿cierto? O analizar dependiendo de lo que tengamos a la mano. ¿Vale? Bueno, este es el concepto de presión. Aquí vemos, muchachos, mire, por ejemplo, mire lo que les decía, ¿no?
lo peligroso, ¿no? Que puede causar lo que les decía del caso de las mujeres, ¿no? Pero no solamente para mujeres, sino en general. Mire, si una persona está con sobrepeso, mire, recuerde que nosotros aquí tenemos articulaciones, mire, tenemos articulaciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si usted está muy pesado, ¿no? Presión es igual a fuerza sobre área. Ya dijimos, hemos hablado mucho del área. A mayor área, menor presión, a menor área, mayor presión. Pero ¿qué pasa con la fuerza? Si la fuerza se amplifica, la presión se amplifica. Si la fuerza se reduce, la presión se reduce. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, si esta fuerza es el peso, entonces usted mire, seguimos nosotros hablando aquí, mire, de que el área de contacto, pues es pequeña. Entonces, mire, lo mismo para cada parte de nuestro cuerpo, mire. El peso del resto del cuerpo que esté por acá, ¿cierto? Mire, se va a ir distribuyendo sobre cada partecita que tengamos nosotros, mire. Y entonces, pues cada cuerpo está diseñado para soportar un peso determinado. No todos los cuerpos soportamos lo mismo. Habrán personas que tienen mejor estructura, bueno, en fin, ¿cierto? Y entonces, pues, siendo dos personas iguales, iguales me refiero de la misma edad, del mismo peso y bueno, y otras características, pero alguna pues podrá soportar más que otra, ¿cierto? Por muchas razones que ya no vienen a nuestro cuento. Pero entonces, ¿qué pasa? Que si hay mucha fuerza, mire, si consideramos ahora constante el área, al haber mucha fuerza, en este caso mucho peso, ¿cierto? Pues mire, la presión aumenta. Y esa presión, miren señores, es la que nos causa problemas en las articulaciones. Aquí como ejemplo estamos trayendo el caso de un dolor de rodilla. Y no es lo único, muchachos. No sé, los que de pronto tienen ese caso, como el caso mío, yo estoy pasando por esa situación, ¿cierto? Entonces, mire, uno mueve el pie, ¿cierto? Y le suena. Uno mueve la rodilla y suena, muchachos, ¿ya? Y se empieza a dañar, ¿ya? Esto es grave, muchachos. A veces no tomamos esto con seriedad, pero esto es grave, esto es muy peligroso, ¿listo? Entonces, incluso esto puede terminar en una operación e incluso puede terminar de por vida en el uso de unas muletas o bueno, hasta incluso una silla de ruedas y todo ese cuento, ¿no? Mire lo que dice aquí, que por cada kilo de pérdida de peso se está disminuyendo 4 veces, ¿cierto? Esos kilos, ¿no? 4 veces la presión en la rodilla. ¿Se da cuenta? ¿Ya? Entonces esto es grave, grave, grave. ¿No? Y como para redondear, yo creo que esto está ya más que bien graficado, ¿cierto? Esquematizado. Entonces aquí vemos, miren, donde se presentan presiones grandes, donde el área sea pequeña, ejemplo, miren una zapatilla, ejemplo, la llanta de una moto, de una bicicleta, miren, entre menor sea el área de contacto, mayor va a ser la presión que le haga, en este caso esta llanta, pues al piso, ¿cierto? Miren aquí en el caso de ustedes, miren, un muro sin cimentación o con una cementación muy pequeña, ¿no? Pues miren, si el cimiento es pequeño, o sea, tiene un área pequeña, ¿cierto? Pues la presión que se va a ejercer, ¿cierto? Acá va a ser grandísima. Esto no es adecuado, no es adecuado, no es adecuado. ¿Qué sería lo bueno? A mayor área de contacto, mire este zapatico, ¿cierto? Menor presión. Mire, a mayor área, esta es la llanta, por ejemplo, de un vehículo, ¿cierto? ¿No? Entonces, mire, tiene mayor área de contacto. Al tener mayor área de contacto, disminuye la presión. Mira aquí, en el caso de este cimiento, mire, este es un muro que tiene aquí un cimiento bien grande. Mire. Al tener mayor área de contacto, pues menor va a ser la presión que le va a ocasionar al piso. ¿Listo? Entonces, miren, estos son detallitos, pues, que deben tener en consideración ustedes. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? ¿Está bien todo? ¿Aló? Sí, profe. ¿Sí? Profe, claro. Bueno, vale. Muy bien. Bien, señores. Entonces, bueno, ya explicamos algunas ecuaciones. Perfecto. Bien. Hablemos entonces, señores, de este otro concepto, ¿cierto? ¿Ya? Que se desprende de lo que estamos viendo ahorita, que es la famosa presión atmosférica.
¿cierto? Presión atmosférica. ¿Qué entendemos por presión atmosférica? Pues miren, resulta que encima de cada uno de nosotros, señores, ¿cierto? Tenemos algo que nos está haciendo peso. Ya para nosotros, señores, los seres humanos, esto es imperceptible. Y no por eso quiere decir que no existe. ¿Por qué es imperceptible? Porque usted, desde que llega a este mundo, señores, está expuesto a eso. ¿Qué me iba a decir alguien? ¿Alguien me iba a comentar algo? ¿Aló? ¿No? Bueno, entonces observen, miren, desde que somos pequeños, desde que somos bebés, señores, apenas venimos a este mundo, señores, ya empezamos a sentir, ¿cierto?, el peso del aire sobre nosotros, ¿cierto? Entonces, miren, nosotros aquí, vea, estamos expuestos, hay algo que nos está haciendo fuerza, pero nosotros pasa sin mayor inconveniente, ¿no? No pasa nada. Pero si viniera un extraterrestre, ¿no? Si viniera un extraterrestre, ¿ya? Y él viniera de un planeta en donde no hay atmósfera, o la atmósfera es muy liviana, diferente a la de aquí. O sea, hay poco aire, si hubiera aire, o hay un gas que sea más liviano y toda la vaina. ¿Qué va a pasar? Que el extraterrestre apenas llega aquí, señores, ¿cierto? El tipo se va a sentir asfixiado, ¿no? ¿Por qué? Se va a sentir como si fuera una lata de cerveza, ¿cierto? ¿No? Cuando usted llega con la mano y comienza, ¿cierto?, así a aplastarlo, ¿cierto? Así se sentiría más o menos una persona que venga de un planeta en el cual la atmósfera es muy liviana, para que me vayan vayan entendiendo el concepto. Entonces, miren, ¿cómo se define la presión atmosférica? Sí, de manera con palabras muy coloquiales, ¿cierto? Nosotros sabemos de qué presión es el concepto, miren, todo aparte de este concepto, miren, presión es fuerza sobre área. Miren, fuerza sobre área. Entonces, si aplicamos este concepto a la presión atmosférica, ¿quién sería la fuerza? ¿Quién me dice, muchachos? ¿Quién sería la fuerza? ¿El aire? No, sí, pero ¿qué parte? El peso del aire, ¿cierto? Miren, ojo, recuerden que fuerza es fuerza, ojo. El peso del aire, ¿cierto? Miren, las moléculas que están aquí tienen un peso, ¿cierto? El peso de esas moléculas, ¿cierto? ¿Y cuál es el área? Pues ya el área que nos rodea a nosotros, ¿no es cierto? Todo nuestra piel, ¿no es cierto? Está soportando eso. Entonces, mire, la presión atmosférica se la define como eso, ¿no? Como la fuerza que el peso, más bien el peso del aire que se está aplicando sobre cada partícula de nuestro cuerpo. Más o menos así sería como la definición de la presión atmosférica. De una manera muy sencilla, digamos. Bien, en ese sentido, señores, y mirando estos gráficos aquí que me parecen muy buenos, me ha faltado es como colocar aquí la fuente de estos gráficos. Creo que sí las tengo por acá. Entonces, muchachos, la verdad, bien chévere, porque mire que uno entiende bastante esto. Mire, aquí vemos, observen, señores, aquí, en el gráfico está bien clarito, mire, aquí vemos una montañita, ¿cierto? Y aquí ya vemos el mar, señores, Tumaco, imagínense Tumaco. ¿Listo? Entonces, observemos, analizando los gráficos sencillamente, señores, vamos a colocar dos casos, el caso A y el caso B, en donde, miren, aquí están las moléculas, ¿cierto? Las moléculas, aquí está la columna de aire. Sin yo hablar mucho, señores, yo creo que ustedes aquí, solamente mirando los gráficos, pueden decir, ¿dónde hay mayor presión atmosférica? ¿En el caso A o en el caso B? ¿Por qué? En el caso B. En el caso B. ¿Las razones cuáles serían? El peso, o sea, la fuerza sería mayor, entonces, como son directamente proporcionales a la presión sería mayor. La presión sería mayor, ¿cierto? Esa es una lógica bastante coherente, bastante posible. Es más, es así, ¿cierto? La presión, por ejemplo, a nivel del mar, miremos, la presión en el punto B es mayor, perdón, la presión del caso B, del joven que está en el caso B, es mayor que la presión
del joven que está en el caso A. Eso es así, ¿cierto? Tanto así que si usted sigue ascendiendo, supongamos que esta montaña aquí es pasto, ¿cierto? Si hacemos el mismo ejemplo, mire, aquí la montaña es esta, imaginémonos que esto es el Everest y volvemos a hacer el mismo ejemplo. Ojo, miren, aquí está, ¿cierto? La atmósfera. Entonces observamos, nos vamos a dar cuenta, pues aquí, miren, aquí está. Entonces vamos a observar que la cantidad de aire, pues, ¿cierto? Que está encima, ¿cierto? Miren, es menor, ¿cierto? Por ende, aquí la presión, en el caso C, ¿cierto? Va a ser mucho menor que la presión en B y que la presión en A. ¿Sí se dan cuenta? Sin embargo, chicos, ¿no? Ojo, estamos hablando de presión, estamos hablando de peso, no se me van a confundir. Sin embargo, aquí también hay que tener en cuenta otra situación. ¿Qué pasa, señores? Solamente analicemos ahora el caso A, ¿listo? ¿Qué pasa cuando aquí en Pasto empieza a llover? Yo siempre les he comentado esto, ¿no? Ojo. Los gases, señores, se comportan como si fueran, como si fueran unos niños un poco hiperactivos, ¿no? Siempre se están moviendo por allá, siempre tienen energía, ¿no? Siempre se están desplazando. Sale una molécula de aquí, entra otra molécula, bueno, pero están en continuo movimiento. Y si está haciendo un día caluroso, pues señores, estas moléculas van a tener mayor energía y por ende van a moverse con mayor velocidad. Véanlas, ¿sí o no? ¿Ok? Van a moverse con mayor velocidad. ¿Listo? La cuestión es la siguiente. Si hace frío, ¿qué le va a pasar a estas moléculas del aire? Pues estas moléculas van a perder energía. ¿Sí? Si está haciendo frío, van a perder energía. Al perder energía, ¿qué quiere decir? Que estas moléculas se van a mover con poca velocidad, miren, con poca velocidad, miren, todas pocas. En ese sentido, señores, ¿no? Ah, bueno, van a perder velocidad y aparte de eso, se van a juntar un poco más. Mírenlas, se van a juntar un poquito más, ¿cierto? Y estamos hablando, ojo, que estamos en Pasto. Entonces, si usted mide la presión atmosférica, en un momento en el cual está haciendo mucho frío, ¿no? Pues usted se va a encontrar, ¿no? Con que la presión aquí en la ciudad de Pasto, ¿no? Mire, en la ciudad de Pasto, ¿cierto? Va a ser mayor, ¿cierto? Si está haciendo frío, a la presión de Pasto si está haciendo calor. ¿Sí, señores? Y creo que es lógico, ¿no es cierto? Mire, repito, pierden energía, ¿no? Y se empiezan como a juntar. Ellas actúan como los animalitos, ¿no? Siempre coloco estos ejemplos porque me parece que son como muy claros y se pueden grabar en la mente, ¿no? Usted mira a las gallinas cuando se van a dormir por la noche, como hace frío, disminuye la temperatura, ellas se juntan, las gallinas, para dormir. Van al gallinero y se juntan. Las vacas hacen lo mismo, ¿no? Entonces eso lo hacen porque pues pierden energía. Entonces lo que tratan es como de conservar el calor ahí en conjunto. Aquí en las moléculas ellas simplemente pierden energía, pues, ¿no? Y la velocidad disminuye. Y sí, pues ellas, como no se mueven mucho, ¿no? Se van juntando un poquitico más. Entonces, miren, la presión, aquí podemos sacar dos conclusiones. La presión depende, una, de las condiciones climatológicas, esto deberían copiarlo. La presión depende de dos cosas. La presión atmosférica. La presión atmosférica depende de dos características. Primero, depende de las condiciones climatológicas y depende de qué más. Depende del sitio donde se la mida. Eso es de la, coloquémoslo aquí, depende de la ubicación. Donde se mida la presión.
¿Cuál es el ejemplo aquí? Entonces, por ejemplo, Pasto y Tumaco, ¿cierto? Como para que lo tengan presente. Y de las condiciones climatológicas, frío, calor, ¿sí o no? Ojo, de eso depende. Ahora, profe, ¿pero qué? ¿Varía mucho la presión? No, no, señores, no, sino ¿qué tal, no? No, el rango de variación de la presión atmosférica, señores, se encuentra entre 95 a 105 kilopascales, ¿cierto? Esto a nivel de la superficie terrestre. Si lo vemos en otras unidades, sería desde 14.7 en el sistema inglés, 14.7 PSI, a 15.3 PSI, ¿cierto? ¿Ok? Lo mismo, ¿no? A nivel de la superficie terrestre. ¿Listo? Eso es, señores. Eso es. Bien. Profe, Sí, coménteme. profe, ¿por qué a menor temperatura, mayor presión, si se supone que la presión es directamente proporcional a la temperatura? ¿Cómo así? A ver, a ver. A ver, ¿cómo? O sea, cuando hay más frío, usted dice que hay mayor presión que cuando hay calor, pero se supone que a mayor presión, mayor temperatura. A mayor presión, mayor temperatura. A mayor temperatura, mayor presión. No. ¿De dónde sacas esa conclusión? Lo leí, se llamaba ley de Guy. Ah, ya, ley de Gay-Lussac. Sí, exacto, profe. Claro, no, sí, claro. No, lo que usted está diciendo es verdad, ¿cierto? Pero pues, ojo, eso se aplica, ley de los gases, ¿no? Eso se aplica, por ejemplo, considerando lo siguiente. Gracias por su intervención. Muy bien. Sí, eso es así. Pero esto, por ejemplo, verá, ¿no? Permítame un ratico acá. Qué buena, la pregunta está bien. Ya me estaba preocupando y dije, ¿cómo así? Y no, y sabe que eso también se aplica de cierta manera también aquí a la presión atmosférica, pero bajo ciertas condiciones. Incluso por ahí hay un artículo que lo que usted está diciendo también se aplica. Es que eso tiene muchas cosas. En términos generales es lo que yo les estoy diciendo, ¿listo? Pero hay algunas variaciones, hay algunas cosas en donde puede pasar lo contrario, ¿no? Que, por ejemplo, verán, ustedes se han dado cuenta que hay veces que está lloviendo y haciendo sol. Sí, sí se han dado cuenta, ¿no es cierto? Llueve y está haciendo sol y uno dice, pero ¿cómo así? En ese caso, por ejemplo, mire, no se cumple lo que yo estoy diciendo, ¿no? Mire, frío, calor y toda la vaina, ¿cierto? Que cuando hace frío, pues la presión aumenta, ¿cierto? Sería como lo contrario, ¿sí me entiende? Pues son condiciones como muy, no tan comunes, ¿no? Entonces, pero mire, lo que usted me está explicando es verdad, ¿cierto? Pero eso se aplica cuando, por ejemplo, usted considera, ¿cierto? Volúmenes constantes. Mire, si observan aquí, tenemos aquí dos cuerpos, dos recipientes, ¿cierto? Dos recipientes. Entonces, a esos recipientes llego yo y les aumento la temperatura, mírenla, ¿sí o no? A ambos les aumento la temperatura, ¿cierto? Entonces, la cuestión es la siguiente, mire, aquí está una temperatura T1, ¿cierto? Y aquí le voy a colocar aquí una doble flama, aquí, pues, digámoslo aquí, para representar la temperatura T2. Pero observe usted que el volumen 1 es igual al volumen 2. Entonces, volumen 1 igual a volumen 2, ¿cierto? Entonces, la cuestión es la siguiente, mire, ¿qué pasa si yo, ¿cierto? A este recipiente que está aquí, aparte que le coloco una temperatura, también le incremento la presión. Entonces, mira, aquí tenemos una presión 1, una temperatura 1. Pero entonces, mira aquí le estoy incrementando yo. Ah, bueno, yo no sé si esta es la ley de Chales, perdona, que lo voy a explicar, qué pena. La otra no me acuerdo, pero bueno, la cuestión es que esas tres leyes se aplican específicamente a gases que se encuentren encerrados, ¿cierto? En recipientes, ¿cierto? Entonces, ahí es donde uno mira cuál es el efecto, por ejemplo, de la presión versus la temperatura o de la presión versus el volumen, ¿cierto? En el caso que yo voy a explicar aquí, mire que si yo tengo un gas
encerrado en un recipiente, ¿no? ¿Qué le pasa a la presión, por ejemplo? Si el volumen es constante, ¿cierto? ¿Qué le pasa a la presión si el volumen es constante? Discúlpeme, aquí hay un error. Aquí hay un error aquí, discúlpeme. Ahí. Si el volumen es constante, ¿qué le pasa a la presión si yo aumento la temperatura? Entonces observemos, mire, que aquí pues hay una pequeña presión, ¿cierto? Porque la temperatura es pequeña. Pero si yo aumento la temperatura, ¿qué le va a pasar a la presión? Mire, pues la presión, ¿cierto? Se va a incrementar, mire, ¿cierto? Entonces, ojo, a volumen constante, si la temperatura se incrementa, mire, de T2 mayor a T1, la temperatura se incrementa, ¿qué le va a pasar a la presión si el volumen es constante? Imaginémonos, muchachos, una olla a presión. Entonces, mire, si es una olla a presión, el volumen es constante, el volumen no cambia, ¿sí o no? O la olla se hace grande, no, es la misma. Entonces, el volumen es constante. Entonces, aquí aplicamos esta ley. Esta ley se llama la ley de, no es la que usted me decía, sino la ley de Charles o de Boyle-Mariotte, ¿ya? Entonces me dice, mire, que a volumen constante, si la temperatura se incrementa, la presión también se incrementa. ¿Listo? Pero repito, cualquiera de esas leyes, tres leyes creo que son, ¿cierto? Cualquiera de esas leyes se aplica en este tipo de experimentos que se hace. ¿Listo, compañerito? ¿Aló, compañero? Sí, profe, sí, ya, gracias. Vale, eso es. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Perdóname, hablamos en ahorita, es que estoy en clase. No, sí, ya, mecánica fluida, ya estamos en clase, ya se va a acabar la clase. Chicos, yo les envié el enlace de dos maneras, ¿cierto? Una se los envié por medio de su representante y otra la subí también a Classroom. ¿Sí es así o no? No, profe, en Classroom no estaba. ¿No está? Sí, sí, yo lo En subí. Claro no estaba. Profe, en clase Profe, no solo está. a WhatsApp. Profe, yo no tengo el WhatsApp de esa niña. ¿Quién es? ¿Me puede decir, por favor? Yo Vale, tampoco, profe, y por eso hoy entré tarde. Chicos, qué pena con ustedes, pero yo juré que había enviado esto acá, hombre. 4 de febrero, claro, tienen razón. A ver, ¿qué necesitan entonces ahorita? ¿Que les dé qué? ¿Qué necesitan, chicos? Chicas. Oh, Pues el profe, número pues, del representante, ¿no? Como para que lo metan al grupo uno. Entonces, venga, el representante, aquí se los presento, es un excelente representante, chicas, para que lo conozcan. Ah, mira, aquí está, Dayana Alexander Ordóñez. Venga, chicas, si quieren. Profe. ¿Cómo? Yo ya no soy representante, profe. Ah, ¿ya no eres el representante? ¿Quién es? No, profe. Mi compañera Lady Bolaños, pero si algo yo le hago para que las agreguen. Entonces, haga el favor, compañeritas, venga, si quieren conéctense, si quieren escriban ahí en el WhatsApp, aquí en el chat, ¿vale? Y Dayan, pues que haga el favor. Él era el anterior representante, me pareció excelente, muy bueno. Y la compañera aquí está la representante. Ve, Dayan, ahí están escribiendo. ¿Sí las miras? Ya. Vale, chicos. Y qué pena con ustedes, la verdad, pues no, que les comento, yo juré que lo había metido ahí, qué pena. No se me vuelve a escapar. Siempre la costumbre que yo tengo es mandarles el link por WhatsApp al grupo, ¿cierto? Y también ¿cómo se llama? A Classroom. Chicos, ¿me recuerda la representante? Por favor, necesito hablar con ella. ¿Quién es? Lady Bolaños, profe. ¿Y dónde está? Lady Bolaños, ¿dónde está? No, ella no mira esa materia, creo, profe. Ah, bueno. Ah, vale, listo. Vale. Pero grave ahí. Entonces, ¿ya ahí cómo hacemos para comunicarnos, chicos? No tenemos un grupo. A mí me parece que deberíamos tener un grupo, chicos, para que no haya ese tipo de problemas. ¿Vale? ¿Por qué no hacemos una cosa? Dayan, perdona que abuse de tu confianza. ¿Por qué no creamos el grupito, ¿vale? De mecánica de fluidos. Entonces, así me queda fácil, yo envío el enlace a mecánica de fluidos, al grupo,
y lo envío también a Classroom, señores, y ahí no tenemos inconvenientes. ¿Les parece? Listo, profe. Entonces a las compañeras las agrego al grupo de mecánica, más no al del semestre. Exactamente, eso. Por eso creas una solamente para mecánica de fluidos. Ve, y ahí están escribiendo más, ve. Listo, profe. Jonathan Steve. Gracias, Dayan, te agradezco mucho. Listo, chicos. Muy bien. Entonces... Bueno, entonces estamos hablando nosotros aquí de lo que era presión atmosférica. Bueno, señores, espero que esta parte les haya quedado claro, ¿no? Entonces, miren, señores, aquí vamos a ver qué tanto aparece sobre la cuestión de la presión. Entonces, observemos aquí, ¿cierto? Miren que a medida que nosotros ascendemos, señores, mire, a medida que nosotros ascendemos, ¿qué le pasa a la presión? ¿Cierto? A medida que nosotros ascendemos, la presión disminuye. Mire, si analizamos, por ejemplo, mire, a nivel del mar, véalo aquí. Mire, qué interesante estas gráficas, vean. A veces, señor, nosotros tenemos un problema. ¿Sabe cuál es? Que nosotros miramos las cosas, pero no las observamos. ¿Cierto? Ojo, que no es lo mismo, ¿no? Nosotros miramos, mas no observamos. Ese es un problema que tenemos. Y cuando estamos enamorados más, ¿no? Bueno, entonces miren, señores. A nivel del mar, la presión atmosférica es de 101.3 kilopascales o en unidades de longitud sería 760 milímetros. Si hablamos de mercurio, pues 760 milímetros de mercurio, que equivale a 101.3 kilopascales, que es lo que yo les comento. Estos milímetros de mercurio, para nosotros en la ingeniería no se utilizan mucho, o muy rara vez, la verdad, ¿cierto? En algunos medidores. Bueno, pero mire que a medida que ascendemos, ¿cierto? Dice que a mitad del Everest, este es el Everest, entonces a mitad del Everest, mire, la presión ya empieza a disminuir, vea cuánto va. De 760, mire, ya llega a 500, ¿cierto? Y mire, vamos ascendiendo más, ¿cierto? Mire, ya estamos en 8.848 metros, mire, que es la punta, la cúspide del Monte Everest. Mire, la presión atmosférica ha bajado, ¿cierto? Mire, 760, 500, 300. Y los aviones comerciales, muchachos, los aviones normales, sí, los normales, ¿no? Vuelan más o menos entre 10.000 y 12.000 metros, ¿cierto? Sobre la superficie. A esa distancia, a esa altitud van los aviones. Y mire que más o menos a esa altitud, 12.000 metros, por aquí, mire, ¿cierto? Que se ha ascendido, mire, ¿no? A 12.000 metros, la presión en estas unidades, pues, equivalen a 150 milímetros de mercurio. La presión disminuye. ¿Por qué disminuye? Pues ya sabemos, ¿no? Hay poco aire, ¿cierto? ¿Cuáles son los efectos, señores, que tiene la presión sobre un ser humano? Eso es otra cosa importante a tener en cuenta. Y no solamente sobre un ser humano, sobre cualquier ser vivo, y sobre también algunas máquinas, ¿cierto? Miren, por ejemplo, a ver, bueno, hablemos primero de los seres vivos, hablemos de las personas. No sé si ustedes se han dado cuenta, ahí hablemos de algo que les gusta mucho a la mayoría de los jóvenes. Del fútbol, ¿no? Cuando una selección, miren, va a jugar, ¿cierto? Y esa selección, los jugadores son de clima caliente y les toca ir a jugar a un sitio elevado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El técnico, como ya sabe un poquitico de esto, el hombre dice, no, tenemos que, si nos toca ir a jugar a un sitio elevado, creo que Bolivia como que es más alto que nosotros acá. Entonces, por ejemplo, mire, un equipo como los, ¿cómo se llama ese equipo, muchachos de allá de Barranquilla? Los Tiburones, ¿cómo es que se llama? ¿Millonarios es? Junior. Yo no sé, la verdad, me disculpan, yo no sé mucho de fútbol, no es que me agrade mucho. Pero entonces, ojo, mire, ese equipo, como la gente es de clima caliente, todo lo ven, cuando les toque ir a jugar, por ejemplo, a Bolivia o a un sitio alto, señores, ¿qué tienen que hacer? El técnico, rápido, señores, se va unas 2 semanas antes, señores,
a ese sitio, ¿para qué? Para acondicionar a los jugadores y se enseñan a trabajar ahí. Si no hace eso y, por ejemplo, de la noche a la mañana se van a jugar allá, muchachos, mueren, ¿cierto? Allá no dan con bola. Y no porque los otros jugadores sean mejores, ¿no? Sino porque están jugando doble partido. Uno contra los otros, contra el equipo contrario, y otra, ¿cierto? Consigo mismo. Sí, les hace falta el aire, muchachos, ¿no? Ya, es como esa sensación que les hace falta. Y en ese mismo sentido, por ejemplo, la gente de clima muy frío, ¿no? Que viven en esas partes bien altas, se las caracteriza muy fácilmente. Uno las de una sola las conoce y todo. ¿Por qué? Porque ellos tienen las mejillas coloradas. Y no es solamente porque se quemen allá del sol y toda la vaina, ¿cierto? Porque están en una parte alta, sino por el mismo esfuerzo que internamente hacen las, ¿cómo se llama? Las moléculas, ¿cierto? Las células, ¿no? Para absorber, pues, no sé si estoy utilizando las palabras correctas, ¿cierto? Para absorber el oxígeno que necesita el cuerpo, ¿cierto? ¿Listo? ¿Ok? Cosa contraria, miren, señores. Ojo, cosa contraria. Un equipo de clima frío, ¿cierto? Que desde que son niños son acostumbrados, ¿cierto? Todo su cuerpo a trabajar en ese ambiente, ¿ya? Viene a jugar por ejemplo, a Barranquilla, a otro sitio así caliente, donde la presión es mayor. Solamente, ojo, yo digo, analizando solamente la parte de la presión, ojo, ¿no? Porque hay otras variables que hay que tener en cuenta ahí, pero solamente analizando la parte de la variable, deberían llegar acá, señores, y mejor dicho, serían flash, ¿cierto? Llegarían acá y acabar con todos los equipos. Pero eso no se da en la realidad. Bueno, por eso le digo, porque es que hay otras variables a tener en cuenta. Por ejemplo, el que viene de un sitio alto, ¿no? Por ejemplo, de Bolivia, así, de sitios donde son elevados y ya tienen su cuerpo acondicionado desde que son niños a esas características. Mire, tiene unos pulmones muy buenos, se supone, pues, ¿no? Debería tener unos pulmones muy buenos, una capacidad respiratoria excelente y todo. Pues, cuando venga acá, señores, mire, ya no tiene que hacer esa presión ni nada, ya va a estar sobradísimo. Pero entonces, ¿qué pasa? Pues que acá hay otras cuestiones, ¿no? Que lo afectan, que ahorita no nos interesan, pero pues les comento solamente así de manera general. Acá hay otra situación, que es que, por ejemplo, acá tienen que enfrentarse con ese calor, señores, ¿cierto? Con ese calor que hay en la costa, ¿sí me entiende? Entonces, pues ya de pronto eso también los afecte de otra manera, no sé. Repito, yo ya esas partes no las manejo. Pero entonces, lo que les quiero decir, muchachos, es que, mire, estas variables que estamos estudiando nosotros tienen mucha importancia en la vida general, señores, ¿sí? En nosotros como seres vivos, y repito, en las máquinas. Coloco ahora sí el ejemplo de las máquinas. Entonces, imagínese usted una moto, ¿sí? Y hablemos de algo muy sencillo, que de pronto alguno de ustedes en algún momento pudo haberlo experimentado. Usted compra una moto aquí en Pasto y se pone a dar vueltas aquí en Pasto, perfecto, ¿cierto? Esa moto se la lleva usted para Tumaco, ¿ya? Y muy probablemente, en términos generales, ahí de pronto ustedes van a decir, no, mentiras, profe, a mí no me pasó esto, tal cosa. Bueno, es que hay cosas muy particulares, pero en términos generales, usted se va para Tumaco, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar? Solamente analizando la parte, ojo, de la presión atmosférica. Pues resulta que allá, si analizamos, por ejemplo, por efectos del oxígeno, pues allá debería haber más oxígeno. Por ende, la moto debe funcionar mejor. ¿Por qué, profe? ¿Por qué dicen ustedes? ¿Por qué creen que debería funcionar mejor? ¿Qué dicen, chicos? ¿O será que no? ¿Aló, chicos? ¿Me están escuchando? Chicos, ¿me escuchan o no? Sí, profe. Tal vez bueno. puede ser para el esfuerzo. No, este es el motor, mire, este es el motor de una moto. Para el aire sería, ¿no? ¿Pero por qué? Ajá, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? Mayor ¿De qué manera combustión de afecta? pronto. Eso. Por el Por oxígeno, ahí. profe. Eso, por ahí es la vuelta, miren, señores. ¿Cómo así? ¿Las máquinas también? Claro. Por eso le digo, mire, qué bonito, señores, que es conocer las cosas, mire, para que usted
pueda explicar. Mire, eso es hermoso, chicos, ¿no? Mire, esto es bacanísimo, mire. Entonces, ¿qué pasa? Mire, ese es el motor de un vehículo, ese es un solo pistón, ¿cierto? Ojo, los vehículos normalmente tienen 4, hay algunos que tienen 3, los vehículos grandotes a veces tienen 6, 8 pistones, bueno, en fin, ¿no? Pero aquí estamos explicando el caso. Lo que explico aquí se aplica para todo. Entonces, observen, chicos, miren. Para que se produzca la combustión, ¿cierto? ¿Cómo así? Miren, señores, dentro, aquí en este espacio que estoy dibujando aquí, miren, aquí, en algún momento se realiza una mezcla. ¿Mezcla de qué? Del combustible y mezcla aire, gasolina, profe. Muy bien, combustible y comburente. Muy bien. ¿Listo? Si la moto, pues las motos son de gasolina, ¿cierto? Hay vehículos que son diésel, ¿no? Pero la aplicación, repito, esto es lo mismo. Entonces, observen. Este comburente creo que es la gasolina, ¿cierto? Normalmente le decimos este combustible, ¿no? Creo que es al revés. Este combustible, o no, yo no me acuerdo, no. Creo que sí es así. Este comburente viene a ser aquí el oxígeno y el combustible viene a ser, por ejemplo, en este caso la gasolina. Sí, creo que es así, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa, señores? Miren, ojo, como estamos en el mar, señores, ¿cierto? Entonces aquí va a haber mayor oxígeno, miren, mayor oxígeno, ¿no? Y para que se dé esta combustión, aquí se da una explosión, miren, una explosión se da aquí adentro. Esa explosión es la que hace, ¿cierto?, que este cilindro baje, perdón, que ese pistón baje, la explosión que se da aquí. Pero para que se dé esta explosión, tiene que haber gasolina y tiene que haber oxígeno. Si no hay oxígeno, señores, o si el oxígeno es bajo, pues, hombre, se va a perder potencia. Y la moto o el vehículo que sea no va a funcionar bien. ¿Eso qué quiere decir? Que si esta motico o vehículo, lo que usted quiera, se lo lleva al Everest, ¿ustedes qué dicen? ¿Funcionará bien o funcionará mal? ¿Qué dicen? Funciona mal porque en la punta del Everest hay carencia de oxígeno. Exactamente. ¿Si se dan cuenta? Y es una máquina, ¿verdad? ¿Se dan cuenta, señores? Miren, por eso es importante, señores. Estas cositas es chévere que la charlemos, que contemos experiencias, ¿no? Que miremos, mire, esto no es así nomás. Y como les digo, a nosotros en primer semestre, en bachillerato, simplemente nos enseñan, ¿no? Vea, presión atmosférica es simplemente fuerza sobre área y ya. No, es bueno, muchachos, vea, mire lo importante que tiene estos conceptos en la vida de nosotros como seres humanos, en las máquinas, cómo nos afecta, cómo nos beneficia. Mire, por ejemplo, lo de los zapatos, ¿cierto? No sé si a las chicas les ha pasado, ¿no? Que les empieza a doler la cabeza, que les duele la espalda, ¿cierto? ¿Ya? Mire, todo eso es efecto de los tacones, ¿cierto? Y si no, ustedes ensayen, muchachos, ¿cierto? O las chicas, ensayen. Bueno, los chicos, ensáyenlo también. No se pongan zapatillas, obviamente, pero pueden ponerse, ¿cómo es que se llama, chicos, esto que utilizan en diciembre? Tacos, ¿no? ¿Cómo es que se llaman? Unos cosos largotes, unos palos largotes. En los carnavales. Zancos, ¿cierto? Entonces, miren, por ejemplo, colóquense esos zancos, señores, y pónganse a trabajar ahí una hora, encima de eso, una media hora ahí, a ver cómo terminan, ¿cierto? ¿Ya? Y eso, y ensayen eso. Y las chicas, ¿cierto? Pónganse una hora, ¿cierto? A caminar con tacones. Y luego colóquense unos zapatos tenis, en donde el contacto es total. A ver qué pasa. A ver si no sienten una diferencia. Yo creo que todos lo hemos sentido. Nosotros no, los hombres no nos hemos colocado zapatillas, pero sí hemos sentido ese efecto, ¿no? De por ejemplo, cuando nosotros utilizamos estos zapatos, ¿cierto? Mire, que a pesar que tienen una superficie grande de contacto, usted llega y se cambia con estos zapatos que son tenis, ¿cierto? Y siente un descanso tenaz. Claro, alguno por ahí va a decir, no, profe, pero es que también es por el material con el que está hecho. Claro, claro que sí. Pero también tiene su explicación desde el punto de vista físico, muchachos. ¿Sí? Todo tiene su explicación, señores, ¿ya? Eso es, chicos, eso es. Entonces,
Bueno, ¿qué más podemos decir aquí? Mire, aquí está la definición, ¿no? Mire, es ¿qué es la presión atmosférica? La fuerza ejercida por unidad de área, que ejerce el aire sobre la superficie terrestre. La presión atmosférica en un punto coincide, bueno, listo, eso era lo importante nomás. A ver. Miren, muchachos, los efectos, ¿cierto? Algunos efectos también de la presión atmosférica, adicionalmente. Por ejemplo, analicemos, señores, analicemos aquí, miren, esa es una lata, ¿no? Una lata, puede ser de cerveza, en fin, ¿no? A la cual, verán, no, aquí están aplicando calor, ¿no es cierto? No, perdón, aquí lo que están haciendo es sustraerle, quitarle el aire, miren, quitarle el aire. Ojo, cuando está con aire, es decir, esto está destapado, entonces aquí está también con aire. Entonces, ¿qué pasa? Las presiones están en equilibrio, miren. Internamente la presión de aquí es la misma que de acá, ¿sí o no? Lo de adentro es igual a lo de afuera. Pero cuando usted llega y le empieza a sacar el aire de aquí, señores, y esto se vuelve vacío, ¿qué va a pasar? Pues que queda en desequilibrio esa lata. ¿Por qué? Como aquí no hay nada, llega acá, mire, toda la presión atmosférica, señores, ¿y qué va a hacerle a la latica? Miren, aquí, vean. La pobre latica, ¿cierto? Llega ahí. ¿Listo? Esto mismo, señores, aprovechemos este gráfico, señores, para explicarles. Esto mismo pasa cuando, ¿qué les digo? Un submarino, ¿cierto? Imaginémonos nosotros, muchachos, que esta es la superficie del mar, ¿ya? Y el submarino, imaginémonos que es esto que está aquí, señores, se ha diseñado específicamente para que pueda bajar hasta esta distancia. Y llegó algún personaje por allá y dijo, no, pues yo lo quiero hacer bajar más, ¿cierto? Lo voy a hacer bajar más. Ojo, el diseñador dijo, vea, solamente puede bajar hasta aquí. Pero llegó otro tipo más, pues ahí convencido y dándoselas de mucho, dijo, no, voy a hacerlo bajar más. O por el contrario, hubo un daño aquí, listo, se apagaron los motores y esta vaina empezó a bajar, ¿cierto? Pues, ¿qué pasa, señores? ¿No? Ojo, como estaba diseñado para esto, ¿qué pasó? Que el submarino al bajar más, señores, acá la presión es mayor. Aquí digamos que es el punto 2, aquí es el punto 1. Entonces, mire, la presión en el punto 2 es mayor que la presión en el punto 1. Entonces, al ser mayor, mire, ¿cierto? Adentro va a haber una presión, pero como la presión de acá afuera es mayor a la presión que está aquí adentro, mire, a este submarino le va a pasar exactamente lo que le pasa a esto. ¿Listo? ¿Ya? Se implosiona, digamos, ¿cierto? Yo creo que ahí vale el concepto de implosión. Ojo, implosión que es una explosión, pero hacia adentro, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, miren, va a pasar eso. Esto es de cuidado. Miren, por ejemplo, muchachos, yo siempre los invito, no sé si se han dado cuenta, pero siempre mi intención es invitarlos a que se pregunten, a que observen las cosas, a que siempre, muchachos, estén diciendo, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Así como lo hacen los niños. ¿Ya? Eso es bien importante, señores. Todo esto es física, ¿ya? La ingeniería es física, ¿no? Solamente que nosotros somos físicos, pero aplicados, ¿no? Aplicados a una rama. Entonces, observen, miren, por ejemplo, vea, esto, yo creo que todos han tenido la posibilidad de tener a la mano estas, ¿cómo se llama? Chupas, les dicen, ¿no? Tiene otro nombre, no me acuerdo el nombre técnico, pero pues popularmente las conocen como chupas. Entonces, observen, mire, vea, aquí adentro normalmente hay aire, ¿cierto? Hay aire. Aquí dice ventosas, mire también. Sí, ventosas creo que es un nombre técnico para esto. Entonces, mire, cuando usted quiere que esta ventosa o chupa se pegue a una determinada pared, ¿qué hace? Llega y la empuja hacia la pared. Al empujarla, ¿qué hace? Mire, llega y quita, mire, todo este aire, véalo, todo este aire que está aquí, ¿cierto? ¿No? Quedando esto prácticamente vacío. Mire, aquí, vacío. Al quedar vacío, ¿qué pasa? Mire, que la presión atmosférica, ¿qué hace? ¿Verdad? Qué chévere esto. ¿Verdad? Llega y empieza a aplicar presión sobre esa chupa. ¿Cierto? Y eso se queda pegado ahí. ¿No? Esto mismo, señores, lo hace un animal. Yo no me acuerdo en este momento qué animal es.
un insecto, perdón, es un insecto, ¿no? Llega un insecto, ¿no? Que cuando él está caminando, yo no sé la verdad el nombre técnico, creo que le dicen puerquito, es de la humedad, no sé. Cuando hay mucho viento, señores, ¿qué hace él? Él llega y baja la coraza. Mire, baja la coraza, ¿cierto? Baja la coraza y trata como de sacar todo lo que está aquí. Se pega tanto al piso, señores, que puede ventear hartísimo, ¿cierto? Y no le hace ni cosquillas. ¿Sí? Esa es la situación. Entonces, ¿qué hace el efecto contrario aquí, muchachos? ¿Cómo hacemos para despegar la ventosa? Buscamos es que le entre aire aquí, que le entre la presión atmosférica, ¿cierto? Para equilibrar la presión de aquí con la presión de adentro, ¿cierto? ¿Ya? A veces es un poco difícil, ¿no? Cuando estas ventosas son de buena calidad. Entonces, eso es lo que hace, ¿no? Eso es lo que pasa ahí. ¿Listo? Mira aquí, el efecto de la presión atmosférica, ¿cierto? Y el efecto del vacío. La misma situación, miren, señores. Cuando usted succiona una gaseosa, mire, está succionando, mírenla ahí. Cuando usted hace esto, ¿no? Está creando un vacío aquí en el tubo. Pero como aquí afuera, mire, está actuando la presión atmosférica, la presión que hace, le hace una fuerza a este fluido para que este, ¿cierto? Como no tiene por dónde más pasar, llega y ascienda por acá. ¿Listo? Y ascienda por aquí. ¿Listo? Entonces, miren, son cositas bien interesantes, muchachos. Muy interesantes. Ustedes saben, por ejemplo, en los edificios grandes, en los rascacielos y toda esa cuestión, no, por rascacielos no, en los edificios grandes, ¿cómo hacen para limpiar? Entonces, hay personas, señores, que utilizan las chupas, estas chupas que están aquí, señores, y se van colgando. Ahorita ya hay unos robots que hacen esto, ¿no? Llegan los robots y van aplicando estos principios, ¿no? Llegan, succión, le quitan el aire aquí, ¿listo? Y ahí se quedan pegados. Limpian el vidrio, llegan, meten aire aquí, despegan la chupa y la colocan más arriba, ¿cierto? Y siguen haciendo el trabajito como tal. Mire, aplicaciones de la presión, en este caso la presión atmosférica. ¿Listo? Y ya para culminar el día de hoy, señores, pues, miren, señores, que la presión es un concepto tan importante, señores, que se los utiliza hasta en medicina, ¿sí? ¿No? Entonces, miremos aquí lo que aparece aquí. ¿Qué pasa? Efectos de la presión atmosférica, dice, disminución de la presión atmosférica. Cuando disminuye la presión atmosférica, aumenta la velocidad de la respiración y el volumen del aire inspirado, produciendo una hiperventilación. Bueno, nosotros no conocemos de pronto estos términos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Claro, cuando falta aire, lo que les comento, ¿no? Usted se va a Bolivia, se va al Everest, yo no he ido, nadie de nosotros lo hemos, no sé pues si ustedes lo habrán hecho, pero donde falta el aire, el cuerpo, como una reacción, él necesita una cantidad mínima de oxígeno, señores. Como allá arriba, ¿cierto? No hay suficiente oxígeno, ¿cierto? Mire, usted busca al hacer esto, está buscando, ¿cierto? Que entre más oxígeno, ¿cierto? Entonces acelera el corazón, está, ¿cierto? Tratando de poner en circulación más la sangre y toda la cuestión, ¿cierto? Tratando de meter más oxígeno, mire, ¿no? Eso es lo que pasa cuando llega a disminuir la presión, cuando estemos en un sitio alto, ¿cierto? Dice, el organismo produce más glóbulos rojos. Lo que le comento, mire, esos glóbulos rojos son los que se miran, ¿no? En la gente que vive en un sitio alto, ¿sí? Lo que le comento. Usted mire en algún programa de la gente de Bolivia por allá y mira a la gente por allá, a la gente del campo, los mira, ¿cierto? Con las mejillas rojitas, ¿no? Repito, una de las razones es por eso, ¿no? Porque, ¿cierto? Se producen más glóbulos rojos, ¿no? Y el esfuerzo que tienen que hacer las células para eso, ¿cierto? Hay unas pequeñas rupturas internamente que es normal, pero pues se produce eso. Ojo, yo en eso no soy el experto. Pero, claro, el otro efecto también es, pues por allá el calor también llega más de frente y todo eso hace que se produzca ese color, ¿no? Entonces, el organismo produce más glóbulos rojos y hemoglobina para mejorar la capacidad de transporte del oxígeno de la sangre. El incremento del número de glóbulos rojos requiere 38 semanas y el aumento de hemoglobina se produce de 2 a 3 meses. O sea, mire, por eso tiene que acondicionarse el cuerpo humano. ¿Listo?
Entonces, no sé si ustedes se dieron cuenta, cuando Pirri fue allá al Monte Everest, el tipo es un duro para el deporte y todo. Y no sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de mirar el episodio, debe estar en YouTube, no sé, ¿cierto? Pero el tipo, siendo deportista y todo, y el tipo allá tuvo efectos colaterales, ¿no? Efectos posteriores, ¿no? El tipo le dio vómito y tuvo otros efectos, dolor de cabeza, ¿cierto? Eso da dolor de cabeza, bueno, en fin, ¿no? Cuando falta el oxígeno. ¿Listo? Bueno, listo, muchachos. Eso fue por el día de hoy. Ya nos vemos mañana. Vamos a hacer ya algunos ejercicios sobre la parte de presión, específicamente sobre esto, sobre esta partecita de aquí, miren. ¿Sí? Especialmente sobre esto, ¿listo? Entonces se preparan mañana, calculadoras, por favor, ¿listo? Porque vamos a regalar punticos. Más bien, a regalar no, se los van a ganar. ¿Listos? Bueno, señores, ya nos vemos mañana, cuídense mucho, que estén muy bien. Ah, miren, de pronto para comentarles, el compañero Dayan, creo que me escribió aquí, a ver, parece que ya armó el grupo. Sí, ya está el grupo se llama Mecánica de Fluidos, exactamente, entonces por favor. Pero Dayan, ahí no están escritos, ¿cómo la vuelta ahí? ¿O ya están? Sí, profe, hay 42 participantes con usted. ¿42 hay? Listo. Ok, listo, compañerita. Entonces ya tienen el grupo desde mañana. Yo les envío el link ahí y les envío también a Classroom. ¿Listo? Bueno, cuídense, señores. Y ya Listo, nos vemos. profe, que esté bien, se cuida. Hasta luego. Chao. Chao, amigos. Chao. Gracias. Chao, que estés bien. Bueno. Profe. Señor. Qué pena, una preguntita. Tranquilo, Miguel. Era para preguntarle que cuándo sería la fecha del parcial, qué pena. Ya la tienen ustedes. Ahí en el planeador. Ahí en Classroom. Revíselo y mañana me dice si no está, ¿vale? Si no está, pues lo miramos. Pero ahí debería estar. Vale, profe. ¿Vale? Sí, porque yo aquí ahorita no me acuerdo. Pero mírenla por ahí que ahí está. Y si no me hace acuerdo mañana y si no, pues la cambiamos si es el caso, si ustedes lo necesitan así. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Bueno. Hasta luego.